Hola, ¿qué tal? Bueno, nos Muchas seguimos gracias. haciendo muchas preguntas a la espera, como decimos, de confirmar que se trate de un caso de violencia vicaria, aunque todos los indicios apuntan a ello. Pero nos vamos a focalizar más allá del sistema Biogen en el que estaba la expareja de este hombre. Él tenía una orden de alejamiento, pero sí que había un régimen de visitas pactado por mutuo acuerdo entre ambos, porque esto puede existir a pesar de que sea un caso de violencia de género, Miguel. Puede existir, no debería de producirse. Estamos hablando no de un caso de violencia de género que ya de por sí conlleva una situación de riesgo, sino de un riesgo añadido como consecuencia de lo que ha determinado la valoración que se hizo específicamente sobre el mismo, hasta tal punto de que se consideró necesario y oportuno para gestionar ese riesgo la necesidad de imponer una medida de alejamiento y una pulsera para garantizar que se cumpliera la medida de alejamiento. Luego, no es una situación de riesgo añadida a la violencia de género que siempre tiene algo de riesgo, sino que es un riesgo grave. Por lo tanto, si ya de por sí la ley establece que en situaciones de violencia de riesgo no se contemple las visitas como una medida de seguridad y protección a la mujer y hacia sus hijos e hijas, más aún debería tenerse en cuenta esa limitación de las visitas, al menos hasta el tiempo en el que se aclara toda la situación, cuando el riesgo es elevado o extremo, como al parecer existía en este caso por las medidas que se adoptaron para evitar que se produjera una agresión. Entonces, ¿por qué se permitió este régimen de visitas? Es verdad que fue de mutuo acuerdo. Ahora lo que se está valorando, en las últimas horas hablaba la fiscal de sala delegada de violencia contra la mujer, Teresa Peramato, decía que hay que valorar si hasta qué punto hay que reconsiderar si se acepta el mutuo acuerdo como está ahora en el ámbito de lo civil, porque también a lo mejor ahí en esos casos, o a lo peor, la mujer está siendo presionada de alguna manera y es una decisión, la de llegar a ese mutuo acuerdo por ambas partes, que habría que reconsiderar. Miguel. Sí, es que son varios factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, efectivamente hay que reconsiderarlo siempre porque la ley lo que establece es que se pueda modificar la medida general, que es la suspensión de las visitas, bajo resolución motivada. Es decir, que hay una decisión judicial que se tiene que atener a lo que se plantea y a lo que se percibe, porque no tiene que ser de obligado cumplimiento. Es decir, si las partes llegan a un acuerdo, pero el juez o la jueza entiende que no se dan las circunstancias porque hay elementos objetivos que justifican mantener ese régimen de visitas sin poder, digamos, llevarse a cabo o hacer un punto de encuentro familiar, pues no tiene por qué asumirse. Ahora, la segunda parte es ¿por qué se llega a un acuerdo? Y claro, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de que cualquier espacio para la subjetividad es un espacio para la interpretación androcéntrica, machista, como queramos llamarla, de la realidad. Porque es una violencia que surge bajo esa configuración de minimización, de normalización, hasta el punto de que hoy, según la macroencuesta, el 44,1% de las mujeres que sufren violencia dicen que no denuncian, si reconocen que sufren violencia, pero no denuncian, porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Es decir, que se vive con la violencia en la pareja como si fuera algo de las circunstancias de la relación de pareja. Por tanto, en esa dinámica es muy difícil que se pueda producir un acuerdo. Por eso no se admite la mediación en violencia de género, porque hay una situación de desigualdad, no solo por la posición intimidatoria que pueda tener el agresor, sino de distorsión como consecuencia de esa normalización que no existe en otras violencias. Y además, en este caso, según ha aparecido en los medios de comunicación, existía una situación de chantaje. Es decir, el agresor dijo de poder o facilitar que la mujer volviera a Rumanía con sus hijas, siempre y cuando que rompiera con la dinámica de visitas a través del punto de encuentro familiar. Luego, todo eso es lo que se tiene que analizar y no solo atender a una petición puntual como si fuera cualquier otra medida, porque aquí la situación es mucho más delicada, mucho más profunda y sobre todo revestida de circunstancias sin normalidad que siempre actúan como factores de vulnerabilidad para las víctimas. Pues Miguel Lorente, muchas gracias por habernos dado su opinión en Aquí y Ahora hoy. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo, gracias.